Vamos a hablar de las proyecciones cartográficas en Colombia. Para tener un poco de contexto, algo de historia. Digamos que la cartografía es la ciencia que se ocupa del trazado de cartas o mapas. Ya, digamos, desde antes de Cristo ya se tenía la primera representación en la ciudad antigua. Empiezan a surgir otros conceptos como la geodesia. Gauss, alemán, plantea la proyección Gauss-Krüger, corriendo las deformaciones con base al trabajo que se hizo en el siglo XVI por Mercator. Ya conocemos pues todos el bien concepto llamado la proyección de Mercator. Ahorita pues vamos a ahondar más en estos conceptos. En el siglo XIX, Einstein acuña el término de geoide. Geoide es una superficie, digamos, imaginaria que nos va a poder determinar cuál es la forma de la Tierra. Y también pues hablamos del elipsoide, que es esa representación matemática que nos va a permitir también, digamos, definir un sistema coordenado. Ya cuando surge la Segunda Guerra Mundial, debido a que en ese tiempo pues se necesitaba como tener un contexto acerca de, digamos, bajo una necesidad militar en ese momento, se necesitaba pues mapear el mundo, ¿no? Entonces en ese contexto sale el UTM, que va a permitir poder cartografiar el planeta utilizando el sistema de proyección Mercator para los diferentes, digamos, usos horarios. Más adelante pues vamos también a verificar ese concepto. Y ya pues a través de la historia han surgido organizaciones a nivel internacional que nos han permitido poder, digamos, estandarizar los sistemas de proyección y también los sistemas de referencia. Importante tener en cuenta, digamos, el Sistema Internacional de Referencia Terrestre, el ITRS, que es trabajado, digamos, por una asociación internacional y nos va a permitir tener como todos los estándares para la referenciación. Entonces, esto es un poco de historia. Ya entrando como tal en materia, las proyecciones cartográficas son los sistemas de representación gráfico que nos van a poder permitir representar la Tierra en un sistema coordenado plano. Entonces hay diferentes tipos de proyecciones cartográficas. Eso va a depender, digamos, de la superficie, la posición en la que está, digamos, esa figura de proyección y hacia dónde pues vamos a realizar el centro de perspectiva. Entonces están las proyecciones cartográficas cilíndricas, cónicas y azimutales. Las cilíndricas son las que utilizan un cilindro como figura de proyección. Pueden ser directos, transversales o oblicuos. Hablamos de directos cuando el eje de la figura coincide con el eje de rotación de la Tierra. Entonces, en este caso sería directo. Transverso es cuando el eje contiene el centro de la Tierra, que es el que generalmente estamos utilizando o generalmente se utiliza. Y los oblicuos es cuando el eje pues es diferente o pasa en cualquier dirección con respecto a la Tierra, ¿listo? Pueden ser cónicos, como les decía, lo mismo, se aplica el mismo concepto directo, directo, transverso y oblicuo. Y los azimutales son aquellos eh, figuras de proyección que se utilizan no tocando como tal un meridiano, digamos, de la Tierra, sino a una distancia, a un punto de perspectiva del planeta. Entonces, en este caso, digamos, tendremos una proyección cilíndrica transversa, y aquí podemos entender cómo es que funciona la escala cuando se hace una proyección. Cuando la proyección se hace, digamos, tocando el borde de la Tierra, digamos, en este punto, la escala va a ser 1. Pero pues sabemos que realmente la superficie del terreno no es una figura perfecta, no es un elipsoide, no es una figura geométrica, sino que tiene pues una superficie que puede variar. Entonces en este caso lo conocemos como la topografía. Cuando nosotros utilizamos un plano de proyección cartesiano, es decir, un plano que está a una distancia de ese sistema de proyectados, pues la escala va a variar. Entonces de ahí va a depender también, pues según los planos que utilicemos o según los sistemas de proyecciones que utilicemos, a la distancia que está en la topografía, pues vamos a poder
determinar esas deformaciones del terreno. Vemos que entre más se aleja, digamos, esa distancia de proyección, la escala va a aumentar. Lo podemos ver con esta gráfica, donde la línea verde podría ser representada como el elipsoide o la figura matemática imaginaria que pensamos que es la Tierra. La línea en rojo sería esa proyección, pero a medida que la topografía, digamos, en terrenos altos como Bogotá, que esta altura pues aumenta, la escala va aumentando. Entonces es bastante importante, digamos, tener eso presente, porque eso puede alterar, digamos, las áreas o las distancias en el suelo, si no, pues no tener, y eso puede pues generar, digamos, confusiones al momento de poder representar. Entonces este es un concepto bastante importante. Digamos que entrando más en la parte conceptual de la definición, definimos que es un espacio euclidiano. El espacio euclidiano es un modelo coordenado bidimensional que puede almacenar distancias y ángulos. Entonces el espacio euclidiano es el que nos va a permitir poder representar la realidad utilizando diferentes transformaciones. En este caso la traslación, es decir, que podemos mover o sea, teniendo en cuenta las coordenadas, podemos movernos de un punto a otro. Los escalamientos, que es cuando queremos, digamos, aumentar la escala o disminuirla. Esto pues va a depender más que todo en las áreas. Y las longitudes, las rotaciones, ya proyecciones descriptivas, que son, por ejemplo, cuando ponemos un haz de luz y podemos ver cómo se proyecta esa figura. Y proyecciones cartográficas, que es cuando ya la podemos ver en un plano. Entonces, ¿qué es un sistema de referencia espacial? Un CRS. El sistema de referencia espacial es un conjunto de parámetros donde podemos tener el sistema coordenado, ya sea geográfico o proyectado, ahorita lo vamos a revisar, un elipsoide, la definición de las coordenadas que pueden ser planas o geográficas y el datum. Entonces el sistema de referencia es el que nos va a poder permitir a nosotros conocer bueno, teniendo en mente una figura geométrica, nos va a poder determinar un punto en el espacio. Ahora bien, a medida que, digamos, a través de la historia se han definido diferentes sistemas de referencia espacial para que puedan coincidir con la realidad del territorio en determinado contexto. Es decir, por ejemplo, acá tenemos este sistema de referencia en verde. Digamos que este sistema de referencia se asemeja mucho a la realidad en este punto del planeta. Sin embargo, si nos vamos al otro extremo, vemos que realmente pues cambia o no se asemeja, digamos, a la realidad, ¿sí? Entonces, digamos que estos sistemas de referencia, inicialmente, cada país tenía su propio sistema de referencia. Por ejemplo, en Colombia, inicialmente teníamos el Datum Bogotá y ya ahorita, digamos, ya tenemos un sistema a nivel internacional, que es el GS 84. Entonces vamos a mirar esto ahora más adelante, pero para tener presente que esto como tal es un conjunto de parámetros que nos va a poder determinar cómo vamos a ubicar objetos geográficos en un mapa o en el espacio. Ahora el Sistema Internacional de Referencia Terrestre, el ITRS, nace o se define mediante la Asociación Internacional de Astronomía y la Asociación Internacional de Geodesia con base a mediciones astronómicas de los polos para poder determinar una figura que se acerque, digamos, a nivel internacional. Pues vemos el problema que como antes habían diferentes datos o diferentes sistemas de referencia para cada país, la idea era poder estandarizar ese modelo y que fuera utilizado pues a nivel internacional. Entonces el ITRS realmente es un concepto, es como una forma de concebirlo. Y el ITRF viene siendo la materialización de ese ITRS. Entonces ya a partir de 1988 empezaron a establecer puntos que se pudieran, digamos, mantener a través del tiempo, ¿sí? Obviamente que como sabemos que el planeta es un sistema vivo, por decirlo así, que a través que pasa el tiempo, pues las placas tectónicas se van moviendo, entonces es necesario pues pues cada o periódicamente ir verificando esas posiciones y asimismo pues ir
actualizando ese sistema o esa materialización del ITRS. Entonces, en este caso, ya se crea lo que es CIRGAS. La materialización del ITRS en Américas se conoce como el Sistema de Referencia Geocéntrico para las Américas, CIRGAS. CIRGAS cuenta en América con 183 estaciones. En Colombia cuenta solamente con 8 estaciones esa materialización en América, pero a partir de esas 8 estaciones en Colombia se densificó la red y lo que se hizo fue generar el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia, que es lo que conocemos como MATNA. Entonces, cada vez que nosotros hablamos del ITRF en Colombia, nos estamos refiriendo al MATNA CIRGAS debido a que a partir de estas 8 estaciones que tenemos en el territorio nacional, pudimos densificar esa red y ya generar lo que es el MATNA. Anteriormente, antes de hacer esa materialización a nivel internacional, por decirlo así, en Bogotá, como les comentaba anteriormente, como cada país estaba utilizando su datum o su sistema de referencia pues a nivel local, nosotros también teníamos uno y es el conocido como Datum Bogotá. Se fue adoptado en 1941 sobre el elipsoide internacional o el elipsoide de Hayford, o el elipsoide de Hayford, sí. Y la red nacional, o digamos esos puntos desinficados, que aquí se conocen como MATNA, anteriormente se conocían como la antigua red nacional ARENA. Entonces, esta red nacional estaba conformada por 11.000 puntos de primero, segundo y tercer orden. La diferencia entre, digamos, los órdenes entre esos puntos es que es como el nivel de exactitud que tiene. Entonces, la red de primer orden se ajustó mediante, digamos, triangulaciones y fueron ajustadas, digamos, a partir de 33 estaciones astronómicas. Digamos que la exactitud era bastante alta. Sin embargo, las de segundo y tercer orden, pues fueron ajustadas con respecto a las estaciones de primer orden y a los métodos, digamos, geodésicos. Y ya, pues para eso se utilizaron ya métodos topográficos como triangulación, bisección, trilateración y poligonización. No vamos a entrar mucho en esos conceptos, pero ahí para que tengan el dato. Listo. Para el dato en Bogotá, bueno, ahorita vamos a hablar de la proyección Gauss-Kruger, que es la que se utiliza en Colombia, o no la que se utilizaba en Colombia antes de que saliera esta nueva resolución, que establecía 5 orígenes. Entonces, antes de continuar, un concepto que es importante aclarar es qué es el datum. Muchas personas confunden el datum como esa figura de referencia, pero más allá de eso, realmente es un modelo matemático que tiene 9 parámetros. Entonces, por un lado está el sistema coordenado, que es el X, Y, Z, que serían estas líneas que están en azules. X, Y, Z, este es el sistema coordenado. Los parámetros de desplazamiento delta X, delta Y y delta Z, que es el que nos va a permitir hacer esas transformaciones de translación, es decir, que desde este punto se pueda cambiar a un datum diferente, como el que está en rojo, ¿sí? Al cambiarlo del centro, podremos hacer una traslación. Y los factores y los parámetros de rotación, que es X, Y, Z también, cuando se cambia, digamos, ese eje de rotación de la Tierra. Y obviamente el factor de escala, que es el que nos va a permitir poder definir el tamaño de ese datum. Entonces, más allá que una figura es un modelo matemático y es el que nos va a permitir como tener esa figura bien determinada al momento de generar un sistema de información, un sistema de proyección. Entonces, aquí están las operaciones que se hacen entre sistemas de referencia. Por un lado tenemos los sistemas coordenados proyectados, que es los que veníamos mencionando anteriormente, que pueden ser cónicos, cilíndricos o azimutales. Y para pasar, digamos, para pasar de un sistema coordenado geográfico, es decir, digamos de el elipsoide GS84 o un sistema de referencia que tenga coordenadas geográficas, tenemos que hacer una conversión y ya cuando se hace la conversión podemos pasar a un sistema coordenado proyectado. Entonces la conversión se hace cuando se cambia, digamos, el CRS y se tiene un mismo datum, ¿sí? Esto es bastante importante porque, como les decía, hay diferentes datums o hay diferentes
figuras o parámetros o modelos matemáticos que definen cómo hacer esa forma geométrica del sistema de referencia, ¿sí? Entonces, si el datum no cambia, lo que se hace es una conversión. Pero puede existir el caso, digamos, ejemplo, cuando tenemos datos de datum Bogotá y queremos pasarlo al datum Magna Sirgas, lo que estamos haciendo ahí es una transformación, es decir, estamos cambiando de datum. Recordemos que el sistema coordenado proyectado, que serían los que tenemos en la parte superior, consiste en la proyección, o sea, un punto de origen, factor de escala y la unidad de medida. Y el sistema coordenado geográfico es el que tiene el elipsoide, el modelo matemático que es el datum, el meridiano de origen, es decir, desde dónde vamos a partir desde qué punto vamos a empezar a partir a contar las coordenadas y la unidad de medida. Entonces, ya entrando más en la parte nacional, en Colombia utilizamos las siguientes proyecciones cartográficas. En primer lugar, la UTM, como les decía, esta fue desarrollada en la Segunda Guerra Mundial, entonces, como es a nivel internacional, pues nosotros utilizamos la UTM, esta se utiliza para escalas 1.25.000 aproximadamente. Utilizábamos, que era como el estándar que llevábamos hasta el momento, la proyección Gauss-Kruger, también es una proyección transversa, cilíndrica transversa. Digamos que la variación de esta proyección Gauss-Kruger con respecto a la UTM, ahorita la vamos a revisar, es que, digamos, esta figura, este cilindro, va rotando entre los meridianos. Y la proyección origen único, que también va a ser una proyección transversa de Mercator, sin embargo, que no se va a desplazar, sino va a tener un origen único. Ya como tal, las proyecciones cartesianas, que se utilizan para escalas mayores a 1.5000, sobre todo cuando son proyectos de ingeniería o proyectos a detalle. Y acá pues tenemos entonces los datos los datums que manejamos, que es Arena, Datum Bogotá y Datum Magna Sirgas, que es utilizado después del 2004, que es cuando se hace, digamos, toda esa materialización del ITRS. Entonces, esta es la UTM. La UTM lo que define, esa es la que definimos a nivel internacional, un meridiano de proyección, ¿sí? Se coloca el sistema, perdón, la figura de proyección, que es un cilindro transverso, y cada 6 grados se cambia este origen, ¿sí? ¿Esto qué va a generar? Va a generar una grid o una cuadrícula donde vamos a tener dónde se está proyectando esa figura. Entonces, digamos, para Colombia, digamos, en este punto, en esta línea, significa que es donde se puso el meridiano de proyección, es decir, que sería esta línea en naranja. Y alrededor es donde tiene, digamos, bueno, acá un punto importante es que, por ejemplo, sobre esta línea, la escala va a ser 1, es decir, aquí no hay error de deformación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a medida que se va uno alejando de ese meridiano de proyección, es decir, a medida que uno se va alejando en esta zona, la escala pues va cambiando o se va deformando porque como tal el cilindro no va a ser tangente, digamos, a todo el planeta como tal. Entonces, por eso es necesario ir rotando esa figura de proyección o ese cilindro, para que a medida que se vaya alejando, entonces las deformaciones se puedan ir corrigiendo y se vayan estableciendo pues nuevos orígenes. Aquí estas líneas en azules serían donde pasa el meridiano de proyección. Digamos que en estas zonas, en la mitad, es donde existen deformaciones. La idea es que no sean tan altas, por eso es que se definió 6 grados pues para UTM, ¿no? Ya para el caso de la proyección Gauss-Kruger y pues con la intención de poder, digamos, disminuir esas deformaciones a los extremos, lo que se hizo fue no rotar, esta figura de proyección a los 6 grados como se establece acá, sino a los 3 grados. Entonces eso quiere decir que cada 3 grados se va rotando esa figura de proyección para poder definir esos orígenes. Por ese motivo es que salen 5 orígenes.
Entonces esta línea en azul serían los meridianos de proyección. Y esos serían los 5 orígenes con respecto a la proyección Gauss-Krüger. Las unidades entonces serían en metros y se ponen, por ejemplo, los puntos, estos puntos en el centro son las coordenadas de origen. Entonces norte 1.000.000, este 1.000.000. Y ya a partir de este punto entonces uno va definiendo las coordenadas. Entonces esto es importante tenerlo presente porque, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo proyectos en Bogotá, pues nosotros no vamos a ponerle un origen oeste-oeste, por ejemplo, sino vamos a tratar de utilizar el sistema de proyección o el origen que coincide con la zona que vamos a cartografiar. Ahora bien, dado que el nuevo sistema o el nuevo proyección origen central, lo que toma es que no va a rotar, sino se va a poner en un punto y va a definir solamente una figura de proyección, pues es decir, que solamente tiene un origen central. Esto pues generó, digamos que bastantes críticas, porque digamos que va en cierta parte como en el contrasentido de poder mantener esas deformaciones en longitud y en área al mínimo. ¿Sí? Digamos que la necesidad aquí de poder ir rotando esos orígenes era poder evitar que las áreas, por ejemplo, se fueran deformando a medida que se alejara de ese origen de proyección. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, por ejemplo, para zonas extensas o para departamentos que son muy amplios, por ejemplo, el de Antioquia, que cubre dos orígenes, es decir, que la mitad de Antioquia estaría en el origen central y la otra mitad estaría en el origen oeste, pues digamos que para las personas que trabajan en proyectos, digamos, en ese departamento, era bastante, digamos, no sé si confuso, de pronto era difícil para ellos determinar a qué origen se atenían, si iban a origen central o iban al origen oeste, ¿sí? Entonces, el IGAP propone este nuevo origen central para evitar, digamos, esos problemas como de, oh, bueno, a qué origen voy, ¿sí? Cuando pues suceden esos casos. Ahora bien, resulta que también muchas organizaciones o muchas empresas al momento de hacer sus proyectos, como también atienden, digamos, a nivel nacional, pues eso puede generar como, pues más trabajo también porque uno tiene que entonces estar pendiente en qué origen, en qué coordenadas está cada una de las zonas que uno va trabajando. Entonces, con el fin, digamos, de evitar ese trabajo o esas, digamos, ambigüedades que pueden existir al momento de trabajar con tantos orígenes, eh, surge la necesidad de tener un origen central. Ahora bien, digamos que inicialmente se pensó que el origen central, de origen único, fuera aquí en Bogotá. Si bien, digamos, en la proyección Gauss-Krüger, el origen central está ubicado en Bogotá, que es, digamos, un punto ya de referencia, inicialmente se pensó, bueno, listo, entonces dejémoslo ahí en Bogotá. Sin embargo, se pusieron a mirar y se dieron cuenta que, por ejemplo, para estas zonas la deformación era bastante alta. Entonces dijeron como, no, pero, o sea, la idea es que también al momento de definir un origen central, las deformaciones sean un poco equilibradas, ¿no? Entonces, ellos, la comisión que está, digamos, o la empresa que estaba encargada de definir ese origen central, lo que hizo fue ponerle pesos a las zonas del país. Entonces, dado que esta necesidad surge en un contexto de catastro multipropósito, donde la necesidad es de poder levantar toda la información catastral, pues lo que ellos hicieron fue coger departamento por departamento y calcular más o menos cuántos predios había. Eso lo hicieron pues utilizando pues, la población. Entonces, para los departamentos que tenían mayor población, se les puso un peso. Entonces, digamos que dividieron el país en tres zonas. Digamos que la zona que está en roja es la que tiene mayor peso, porque, pues, digamos que bien sabemos que ahí está como Cali, Bogotá, Medellín, y toda esa zona digamos, tiene más cantidad de predios o más cantidad de población, tiene un peso de 5 puntos. Ya las zonas como el llano, pues tienen menos densidad de predios y menos densidad de población, entonces se le baja un poquito ese peso, o sea, para que las deformaciones de pronto
pues si van a alterar, pues al menos no alteren, digamos, zonas significativas del país o que se van a cartografiar próximamente. Y la zona del Amazonas que tiene un peso del 1% también. Entonces ya teniendo en cuenta como estos parámetros para poder definir un buen origen central y teniendo en cuenta que, digamos, las deformaciones se los mostré en las gráficas anteriores, pero aquí se los voy a mostrar, que digamos, acá tenemos el elipsoide, ¿sí? Esta línea en la mitad es el meridiano central, es decir, este meridiano de proyección. A medida que uno se va alejando de ese meridiano de central o de proyección, aquí las deformaciones pues obviamente van haciendo más grandes, es decir, serían estas zonas que están en rojo. Aquí podríamos ver que en la zona pues hay mayor deformaciones en la parte del área. Pues lo que se hizo fue determinar los parámetros de esa figura de proyección, de tal manera de que las deformaciones no excedieran el 1, el 1%, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, perdón, el 0.04% para la zona más lejana y el 0.9 para, para la cosa, para el área que está sobresaliente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hicieron este cilindro, digamos, está el meridiano de proyección, pero este cilindro es un poquito más pequeño, ¿sí? Es decir, este es Es secante. exactamente, es secante, esa era la palabra que estaba buscando, es secante. Entonces, como es secante, pues no va a tener o sea, no va a ser tangente con el meridiano central. Entonces, eso es lo que nos va a permitir es que, por ejemplo, en el meridiano central, la deformación pues la escala va a ser más pequeña, es decir, que las áreas van a ser un poquito menor de lo que en realidad son. Pero realmente, digamos que en términos de precisión, no afectaría tanto porque el cambio no es significativo, por decirlo así. Y ya para las zonas que están, digamos, al extremo, la escala sería mayor en 0.004, ¿sí? Igualmente, digamos que sigue siendo, sin ser tan significativo digamos, ese margen de distorsión en las escalas. Entonces, lo que se hizo fue ya teniendo en cuenta esos pesos y teniendo en cuenta, digamos, que estos factores no sean tan elevados o que pues no permitan, digamos, un grado de formación tan alta, con el método, digamos, de iteración se empezaron a evaluar diferentes parámetros y se encontró que el mejor origen era el origen central que definieron como en la coordenada -72, 58, -72 grados, 58 minutos y 22 segundos. Y en la latitud, 4 grados, 35 minutos y 46 segundos. Entonces sería este el origen central. No se eligió el de Bogotá, pues para poder atender a esa necesidad de que la deformación no fuera tan alta. Entonces, por ejemplo, aquí en esta figura podemos ver que ya el grado de formación pues disminuye con respecto a la que habían planteado con Bogotá, al menos en las partes, digamos, de la periferia. Entonces, así fue como se determinó el origen central y la escala de ese cilindro. Ya aquí haciendo como una parte más comparativa con los 3 diferentes proyecciones cartográficas que utiliza Colombia, podemos ver que por este lado, pues aquí tengo el ejemplo de la UTM 18 Norte. El factor de escala es 0.099, es decir que este cilindro es secante. La longitud y latitud está a -75 para pues, el caso de Bogotá. Y el falso origen sería 5000 norte y 0 este. Entonces, desde este punto es que empezamos a establecer las diferentes coordenadas. Para el caso ya de Matno-Sirgas, utilizamos... bueno, antes de continuar, acá quiero hacer énfasis en la parte del geoide. Digamos que para la proyección Gauss-Krüger y para la proyección origen central, el datum, ¿sí? O ese sistema elipsoidal se mantiene. ¿Y cuál es? El Matno-Sirgas. Nosotros podríamos utilizar, digamos, la proyección origen central o la proyección Gauss-Krüger con datum Bogotá, por ejemplo.
Pero aquí lo importante es que según la normatividad, el datum no va a cambiar. Es decir, ese sistema de referencia no va a cambiar y por eso, por lo tanto, digamos que cuando uno cambia una proyección a otra, pues no se va a ver, digamos, esas diferencias en la parte de las coordenadas, ¿no? Aquí importante es que el UTM, pues sí tiene un geoide diferente al que nosotros manejamos aquí en Colombia, entonces también para tener eso presente. El factor de escala, entonces como les decía en UTM, es ese cilindro sería secante porque ese factor de escala es menor a 1, es decir, que no es tangente a ese meridiano central. En el caso de Gauss-Krüger, el factor de escala es 1, eso quiere decir que sí es tangente y por lo tanto pues no corta, digamos, no tiene esas líneas secantes, por decirlo así. Pero, pero en la proyección de origen central, el factor nuevamente es menor de 1, es decir, que ahora sí es secante esa figura de proyección. Con respecto al falso origen, se definió que el falso origen fuera bastante descriptivo para evitar, digamos, errores o confusiones con la antigua proyección Gauss-Krüger. Como vemos que antes era 1 millón, entonces para de pronto evitar errores en el futuro, lo que se hizo establecer fue un falso origen que fuera bastante diciente al momento de verlo. Es decir, que si ustedes se encuentran en un trabajo que dice coordenadas 2 millones, 5 millones, pues ustedes automáticamente ya pueden saber que estamos hablando de una proyección origen central. Y así no va a haber ambigüedad con respecto a las antiguas proyecciones. Entonces eso también es bastante importante, yo creo, porque nos va a poder conocer a priori con qué sistema de proyección estamos trabajando. Entonces nuevamente aquí les muestro como esa comparativa en el territorio nacional, cómo se verían esas proyecciones en Colombia, en este caso UTM, el origen empieza a contarse desde, digamos, desde este punto y ahí se empiezan a definir las coordenadas. Para el Gauss-Krüger, pues nosotros tenemos ya con la latitud más o menos que se define para Bogotá. Entonces aquí estarían los orígenes falsos y desde qué punto se empezarían a contar. Y aquí estaría la proyección de origen único, que como ven, pues la idea es que pueda contener todo el territorio nacional. Entonces en este caso tenemos las coordenadas para la oficina de GOE. Pues en Manasirgas, que son las coordenadas geográficas, las pusimos, pues esas serían las coordenadas geográficas como tal de nuestra oficina. Y aquí podemos ver cómo cambia, cómo varía esas coordenadas en los 3 diferentes sistemas de proyección. Entonces, en la UTM podemos ver que, digamos, son más pequeñas de las que podríamos utilizar en Gauss-Krüger y en origen único. Y aquí podemos ver esa diferencia que existe entre las coordenadas entre origen único y Gauss-Krüger, porque el falso origen está a 2 millones y a 4 millones. Entonces, podemos ver que sí va a facilitar la lectura de las coordenadas en el futuro. Y pues antes de terminar, les quería mostrar la herramienta que habilitó el IGAF. Acá también, digamos, están como este código WKT, que es el que nos va a permitir, por ejemplo, definir los parámetros al momento de hacer las transformaciones, pues en los diferentes programas o herramientas que utilicemos. Entonces aquí están también los parámetros definidos y ya surge o ya se aprobó el nuevo EPSG